noches, esto es Diagonales TV, un programa dedicado a la política provincial. Y bueno, esta ha sido una semana muy importante para el Partido Justicialista, ha habido muchas reuniones, se definen elecciones el 15 de diciembre, el próximo martes se va a decidir quiénes son los candidatos. Por un lado se habla de Daniel Scioli, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, por otro lado del intendente de Matanza, Fernando Espinosa, pero bueno, hay muchas reuniones, el gobernador se reunió con 82 intendentes de todo el territorio y se están decidiendo nombres. Seguramente va a haber una especie de común acuerdo donde Daniel Scioli sea el presidente del PJ provincial y Espinosa el vicepresidente, y si en marzo asume la presidencia del Partido Justicialista a nivel nacional, le dejará la presidencia a Espinosa. Pero bueno, antes de continuar, presento a mi compañera Dulce Medina. Buenas noches. Buenas noches a todos ustedes, bienvenidos a otra edición de Diagonales TV, y el momento de mayor relevancia en esta semana lo podría tener Agustín Rossi, el ministro de Defensa, cuando dio a conocer este gran hallazgo de los 1.500 biblioratos encontrados en el edificio Cóndor de la Fuerza Aérea. Estos biblioratos que hablan en principio de dos puntos más que fuertes. Por un lado, el criterio que usaban los militares para armar las famosas listas negras, y por otro lado la clara apropiación que tuvieron de papel prensa los militares y cómo se la destinaron a sus amigos, amigos de dueños de diarios, obviamente. Bueno, vamos a contar cuáles son nuestros invitados. Vamos a empezar con un debate fuerte sobre el presupuesto de la provincia de Buenos Aires. Esta semana el gobernador lo envió a la legislatura, ya participó la ministra de Economía Silvina Batakis, otros ministros. Bueno, por supuesto, para el oficialismo es un presupuesto equilibrado, pero ya la oposición ha salido a decir públicamente que se opone, que cree que se aumentan demasiados impuestos. Ese va a ser el debate. Vamos a contar al presidente de la Comisión de Presupuesto del Senado, a Patricio García, vamos a tener a un hombre de Carbat, o sea, del campo, Alfredo Rodes, y de la oposición va a estar Walter Martelo, un diputado de la Coalición Cívica. Con ello vamos a hacer el debate, pero hay más invitados. Sí, claramente Osvaldo Papaleo va a estar justamente para el tema que recién indicábamos, el tema de estos hallazgos de los biblioratos, para contarnos acerca de papel prensa y cómo fue la negociación en la época de los militares. Exactamente. Y de Mario Porto también va a estar aquí en nuestros estudios. Vamos a hablar del PJ bonaerense y las internas. Dentro del PJ, obviamente. Y yo quiero aprovechar un poquito porque eres profesor de historia y me gustaría que hablara. En estos días se cumple un nuevo aniversario del 17 de noviembre de la Vuelta de Perón, y me gustaría que nos contara, ¿no? Exactamente. Vamos a una pequeñita pausa y ya regresamos. AISA es nuestra, es para todos. Porque cuando te decían es cosa de ellos, vos igual te metiste. Porque cuando ella te decía que él era celoso, sentiste que pasaba algo más. Porque escuchaste llorar a los chicos y te involucraste. Porque la escuchaste cuando te necesitaba y no te quedaste callada. Porque llamaste y denunciaste. Porque llamaste y pediste ayuda. Porque te animaste y dijiste basta. Todos somos parte de la solución. Línea 144. Contención, información y asesoramiento para la prevención de la violencia de género. Presidencia de la Nación. La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires aprobó una nueva ley de procedimiento de adopción. La norma fija un plazo de 6 meses a los jueces para decidir sobre la situación de los menores en estado de vulnerabilidad. Trabajamos para que todos los niños puedan crecer y desarrollarse en el seno de una familia que los contenga y les brinde amor. Diputados, Provincia de Buenos Aires. Si ves o sabes algo, llama al 911. También podés enviar fotos o videos por MMS o por mail. La seguridad la hacemos entre todos.
Bueno, estamos acá en una mesa de debate, vamos a hablar del presupuesto que acaba de mandar esta semana el gobernador Daniel Scioli, sin lugar a duda el tema más importante en la provincia de Buenos Aires. Estamos acá con el senador Patricio García, que es además el presidente de la Comisión de Presupuesto. Estamos con el diputado Walter Martelo de la Coalición Cívica, de la oposición, y con el Alfredo Rodes, un hombre de Carvat, un director ejecutivo de Carvat, que están, parece, bastante enojados con el campo. Pero bueno, el gobernador dijo que era el presupuesto más equilibrado que se había enviado. ¿Qué dice? Desde mi óptica coincido, porque en realidad hemos mejorado en algunos aspectos que en otras instancias eso no existía. Tenemos un equilibrio financiero, si se quiere, con un pequeño superávit que para nosotros es valorable, producto de que antes no lo teníamos, pero el presupuesto contiene, si se quiere, el programa o el plan de gobierno para el año próximo. En lo que hace en paralelo, nosotros pretendemos votar lo que se denomina la ley fiscal impositiva, que es la que nos provee los recursos para dar cumplimiento con ese presupuesto. Y nos hemos encontrado desayunado, entre comillas, porque no fue un desayuno, sino fue leer los medios del día de hoy, donde liderados por este nuevo espacio político que se ha empezado a armar y que yo digo... Frente Renovador, de Sergio Massa. Sí, Frente Renovador fue en la campaña electoral Grupo A Buenos Aires, le digo yo. Ya vamos a volver al endeudamiento. Grupo A Buenos Aires, le digo yo en esta etapa. La gente del campo dice que no está de acuerdo con que haya un impuesto, que se haya aumentado este 18% del impuesto inmobiliario rural, especialmente para dar ese 18% de seguridad, ¿no? Que el impuesto es mínimo. ¿Ustedes por qué no están de acuerdo? No es mínimo. No es mínimo porque se suma a dos impuestazos anteriores. Ataque dice que son 75 centavos por hectárea. No, yo desmiento totalmente lo que dice la ministra. Es Cuénteme. Un 18% que suma a un 70% del año pasado y a un 60% del año anterior, cuando se produce el famoso revalúo por decreto del gobernador, que elevó la... como 50 años que no había revalúo, ¿no? De la época de Perón. Pero cuando se produce el revalúo, el efecto perverso del revalúo es que él no recauda en la provincia, sino que lleva la recaudación a la nación. Nosotros no es que dejáramos de pagar impuesto inmobiliario, pero el impuesto inmobiliario lo veníamos pagando en función de la capacidad de producción y generar recursos. Si se nos quiere hacer pagar por lo que el valor venal de los campos, prácticamente va a ser imposible. Aparte se han cometido dislates en ese revalúo, que es como, por ejemplo, valuar San Vicente, que es un partido de tierras bajas, de aptitud ganadera o tambera, a la par de San Antonio de Areco, que es un partido sojero. Da la casualidad que tienen la misma cantidad de hectáreas, y da la casualidad que los técnicos le pusieron 60.000 pesos por hectárea a ambos partidos. Ya vamos a volver. Martelo, ¿qué dice la oposición de este presupuesto? No, bueno, es un presupuesto que tiene algunos aspectos positivos, pero muchos otros que... Por ejemplo, ¿cuáles? Por ejemplo, el nivel de desendeudamiento. Me parece que es interesante abordar ahí cómo la provincia, producto de algunos acuerdos que ha tenido con Nación durante estos años y que esperemos que se prorroguen algunos de ellos, algunos programas de desendeudamiento, fue achicando su deuda respecto al total del presupuesto. Eso me parece que es interesante, hay que decirlo. Y tiene otros aspectos que obviamente hay que discutirlos. Vi unas declaraciones tuyas que decías que no estabas en contra de que se junte plata para el tema de la seguridad, pero que la plata había que sacarla del juego, de los bingos. Explícame un poco. Sí, nosotros hicimos una contrapropuesta, inclusive se la hicimos a los senadores y a la ministra, que en realidad aquí lo que se está discutiendo son 800 millones aproximadamente adicionales para incorporarlos a seguridad. Sí, pero aclarémoslo. Es rural y urbano, de los casi 900, para mí van a ser entre 900 y 1.000 millones de pesos, 250 es el rural y 750 o 700 es el urbano. Nosotros lo que decimos que... Bueno, ese es un detalle importante. No todos caen sobre el campo. Son detalles que después son muy difíciles de corroborar en los números, como la implantación del impuesto inmobiliario complementario, porque nosotros no nos quejamos solamente de este 18%. Hay temas que se vinieron tratando en la provincia y que el gobernador se comprometió a revertir. Por ejemplo, el impuesto inmobiliario complementario en reuniones de enero del año pasado, por considerarlo él mismo inequitativo y encomendarle a su ministro la conformación de una mesa, incluso con participación legislativa, que no se llevaron a cabo. Por ejemplo, no se dice que está aumentando prácticamente un 30% el impuesto de sellos para todos nuestros cereales en este presupuesto.
Pero el y campo, no se digamos, dice... no viene ganando muy bien los últimos años. No, para nada. Tanto Venimos transfiriendo tanto al fisco que, por ejemplo, yo te podría decir que 250 hectáreas del partido de Ameguino, de donde procede Patricio, transfieren al fisco nacional y provincial 420.000 pesos por año. Sí. Plata que nunca se la puede llevar al productor al bolsillo. Pero lo peor de todo, y en esto por ahí él va a disentir conmigo por una cuestión política. Tengo que disentir absolutamente porque no es cierto. Que eso no vuelve a la provincia de Buenos Aires ni vuelve al partido de Ameguino. No vuelve, porque nosotros cuando andamos en las rutas, y eso lo pueden ver cualquiera de ustedes, no puedes andar ni cuando llueve y menos de noche, porque están todas llenas de pozos, sean nacionales o provinciales, y se nos mata la gente. Claro, pero no se rompieron en los últimos 4 años. Y tiene que ir el ministro Arlía a San Antonio de Areco para que se pueda abrir esa vía, y yendo el ministro Arlía y pasando 6 o 7 meses, todavía la ruta no está arreglada. ¿Usted no reconoce que el 52% de transferencias a los municipios es que se hacen impresionante? es impresionante? No, retenciones no. Y además, retenciones no. claro, Cuando déjamelo claro, lo que, tienen, lo que les han dado, hay una migaja en la 125 que es el Fondo Sojero. Nadie vende su propiedad al valor de la que se le ha evaluado la provincia. Yo diría... Por favor, las evaluaciones de la provincia, digo, alguno que venda la propiedad al valor fiscal que le estamos haciendo al impuesto. El año pasado se reevaluaron las propiedades, pero se utilizó el 50% de ese revalúo para calcular el impuesto. Entonces, Martelo, que producto de su coherencia, que respeto junto con otros colegas, él sugiere cómo rescatar dinero de otro lugar, pero en ningún momento discutió el aumento que nosotros planteamos en el impuesto inmobiliario. No, él coincide en que la necesidad es, porque tampoco estamos hablando de un impuestazo, el 9% por hectárea, por año, no es un impuestazo. Es el 18% por boleta, no por hectárea por año. Es el 18% porque por año. Patricio sabe las hectáreas que tiene Ameguino, me parece muy bien que la sepa. Pero son pocos los que saben. Son pocos los que saben que la provincia tiene 30 millones de hectáreas. Y a veces, para llevar ese cálculo, se lo lleva millones de pesos a por mes. 300.000. Y nosotros ya tenemos un presupuesto que tiene la seguridad, que incluso está subejecutado. No, pero la gente porque eso lo deberían saber, que el presupuesto está subejecutado. Gastamos mucho dinero. ¿Qué pasa con el endeudamiento? Porque hoy nos estamos desayunando, el viernes nos desayunamos de que la oposición dice no va a haber presupuesto porque no le vamos a dar endeudamiento, que un poco uno lo recuerda a lo que fue el Grupo A con Cristina. Sí, yo no quiero, quiero respetar la coherencia de Martelo, porque Martelo ha tenido una actitud de no votar los endeudamientos, digamos, sí, ¿no? Ahí hagamos yo quiero hacer una aclaración, porque hoy a la mañana lo dije y se enojaron muchísimos y me tildaron de kirchnerista. En realidad, yo estas cuestiones de los cambios de posicionamiento, a mí, sinceramente, hasta me disgustan. Porque en realidad, si el problema fuera el endeudamiento, habría que preguntarle a los senadores y a los diputados que todos estos años avalaron este nivel de endeudamiento, ¿por qué han cambiado de opinión? Y yo le agrego un dato adicional, que lo puse y que generó mucha polémica, pero Sergio Massa fue diputado provincial en el periodo 99-2001. Después, cuando Duhalde asume la presidencia, fue al ANSES. Fue el periodo donde la deuda de la provincia de Buenos Aires más se incrementó, 25% en un año. Él votó todos los endeudamientos que le propuso el gobierno de Rocauf. Sus legisladores, sus diputados, no voy a hablar de Senado porque no conozco mucho, pero hasta ayer habían votado permanentemente durante estos 8 años de la gestión de Scioli todos los endeudamientos y todos los aumentos de impuestos. Junto con otros bloques. Además, aumentaron la mayoría de los impuestos municipales, que son tasas, por encima de eso. Es importante porque es para el manejo del financiero de la provincia. No se brega por una coparticipación acorde desde el nivel nacional. Es un problema histórico que tiene la provincia, donde el propio gobernador dice que somos el 40% del Producto Bruto, donde nosotros somos conscientes que la parte agropecuaria tenemos el 30%. Tendría que ser diputado de la Nación para de los radicales, ¿no? Del año 80. Está bien, pero hay una coparticipación estructural que el Estado Nacional genera a través de una fuerte inversión en educación, en universidades, que no eligen de qué pueblo van todos, la asignación universal por hijo. Realmente esa es la coparticipación estructural que no está concebida hoy, porque si tuviéramos que esperar
que todas las provincias se pongan de acuerdo sería casi imposible lograrlo. Entonces hubo una decisión nacional en su momento, que creo que nosotros valoramos altamente, y de que la provincia de Buenos Aires es fuertemente beneficiada con esto, que es lo que nosotros denominamos la coparticipación estructural, que llegan recursos nacionales por otras vías, con miles de nuevos jubilados que eran imposibles que se jubilen, con la asignación universal, con el aporte que hace fuertemente a la educación superior del Estado Nacional, fundamentalmente en el programa Buenos Aires. No, por supuesto, porque veo defiende un sector... veo que hay relatos, porque aparte de ser de un sector, soy ciudadano, soy ciudadano y soy bonaerense, pero cuando yo escucho, por ejemplo, que se dice que tenemos que industrializar la ruralidad, y cuando veo la promesa de hace 3 o 4 años de los que hacen el presupuesto, de que a cambio de estos impuestazos, toda mejora que tienda a incrementar la productividad que uno realice en el campo no va a estar grabada, y eso no se lleva a la práctica, tengo mucho derecho a desconfiar. Sepan hoy que poner un tinglado arriba del campo genera pagar impuestos. El problema, ¿sabe hoy cuál es? Estamos sin presupuesto, Martel, en función de las declaraciones. Exactamente, pero una discusión del inmobiliario, no, exactamente, yo planteo eso. Han decidido no darle presupuesto. Nosotros habíamos hecho una reunión... Háganse cargo responsablemente los que tienen que resolverlo. Bueno, pero yo no me voy a hacer cargo porque yo no decidí eso. Pero... ¿Qué va a pasar en diputados? No, mire, nosotros yo creo que habíamos tenido una reunión muy productiva con las autoridades, donde veníamos avanzando. Obviamente había que, que seguir discutiendo en alternativas de financiamiento para poder superar algunas de las cuestiones que aquí se plantearon, y por supuesto, inclusive otorgarle más recursos al gobernador a partir de la modificación de algunas alícuotas que podían solucionar otro problema. Ahora, por ejemplo, el juego, la telefonía celular, la venta de automóviles 0 kilómetros. Sugirieron hasta que fuera más elevado el urbano para considerar, porque realmente estamos discutiendo por 250 millones de pesos. Un poco cuando yo te hablo de 250 hectáreas de Meguino, 420.000 pesos. Pero permítame, porque si no, me parece que vamos a entrar. El problema aquí es que alguien decidió que no haya mesa de discusión. Sí, creo que es eso. Pero entonces, están yendo los ministros a debatir. Sí, por supuesto, pero yo creo que hay un sector de la oposición... Porque se ha contaminado, por esto hay que decirlo con todas las letras, se ha contaminado esta discusión con el apresuramiento político de la campaña electoral del 2015. Y estamos en el peor de los escenarios. Mire, yo puedo disentir fuertemente con el gobernador, lo he hecho durante todos estos años, lo sabe la gente, digamos que no voté ninguno de estos revalúos por distintas razones, pero yo quiero discutir. O sea, a mí lo que me parece... Para eso es la Cámara de Diputados, me parece que se debatan ideas, negar la posibilidad de discutir estas cuestiones es un problema para la provincia de Buenos Aires. Y negarlo fundamentalmente porque aquí se está pensando en la proyección de una candidatura al 2015 es peor aún. Porque en el 2014 no hay elecciones. Entonces, aquellos que fueron electos o aquellos que están en campaña, que piensen realmente los pasos a seguir y que no nieguen a nosotros, por lo menos, la posibilidad de discutir estas cosas y llegar a puntos de 30 segundos, Rode, que se nos va el tiempo. Entonces, ¿qué hacemos con el presupuesto? Nosotros decimos que el impuestazo que acapara esta ley fiscal no es solo para seguridad, sino que existen sellos, existe en el impuesto inmobiliario complementario que el gobernador se comprometió a mejorar o derogar, existe en el régimen de mejoras y en un montón de ítems que el productor por ahí no lo puede ver como letra chica. Nosotros vamos a bregar en reuniones con todos los bloques, abogando a de que haya modificaciones. ¿Qué va a hacer el oficialismo? Nosotros vamos a seguir convocando a la responsabilidad. Me parece que ya el aumento de impuestos al inmobiliario rural y al urbano, me parece que ha pasado a segundo plano porque estamos ante una situación mucho más compleja. Estamos en víspera de que la oposición, o un sector de la oposición, digo, porque hay que dividir dos oposiciones. Hay opositores que yo los conozco de hace muchos años que pueden tener diferencias ideológicas diferentes, pero tienen un posicionamiento responsable respecto al momento de tomar decisiones que son los que garantizan siempre la gobernabilidad. Déjame terminar. Y acá ha surgido un espacio nuevo que en realidad creo que sigue de campaña electoral, cree fuertemente en seguir instalando cosas
Y me parece a mí que discutir el aumento inmobiliario hoy, cuando en realidad no tenemos financiamiento, no tenemos presupuesto, todo eso no va a estar para Rode. Nosotros vamos a seguir responsablemente haciéndonos cargo de este problema, pero creo, apelo a la necesidad de que exista responsabilidad, porque vamos a tener problemas serios y es necesario que quede claro quiénes son los irresponsables que nos están llevando a esta situación. Lo dejamos a Martelo que cierre. Sí, por supuesto. Yo creo que estas semanas son semanas de trabajo. Bueno. Hay que discutir estas cuestiones, pero tiene que haber mesa de discusión. Y en esto yo también hago una apelación, sobre todo a aquellos que hasta hace poco decían exactamente todo lo contrario. Así es. Porque si no, realmente sí, le estamos dando el peor de las señales a la sociedad. Le agradecemos a los tres que hayan participado de esta mesa, creo que ha sido enriquecedora. Seguramente los volveremos a invitar a Diagonal TV. Vamos a un corte y después ya entramos con Osvaldo Papaleo y Mario Porto.